told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone it so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Light it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be. Impossible. Falling out of love is hard. Falling for betrayal's worse. Broken trust and broken hearts. I know. Thinking all you need is there. Building faith on love and word. Empty promises will wear. I know. And now, when all is gone, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them all I hoped would be impossible. I should take caution when it comes to love. I did. Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo el cap 3 de este fic, pero tengo una petición. Si en menos de 2 horas conseguimos 5 likes haré un especial hoy mismo, y voy a subir el cap 4 y el cap 5 hoy mismo. Sin nada más que añadir, vamos con el video. Capítulo 3. Formando un equipo. Su cuerpo le pesaba 1 tonelada, no recordaba haberse sentido así no desde que había comenzado a entrenar con su padrino durante las primeras semanas, no, se sentía mucho peor, era como haber sido golpeado muchas veces por el Rasengan, la luz molestaba sus párpados obligándolo a llevarse su antebrazo a sus ojos, la cama se sentía también. ¿Cama? Un poco confundido abrió los ojos, la luz del sol tan brillante le molestó enseguida, los recuerdos de la noche pasada llegaron a su mente haciendo que sus ojos se abrieran de golpe, asustado se sentó en la cama, mirando sus manos, ¿acaso todo fue un sueño? Se preguntó mentalmente al observar sus manos y su cuerpo, notando que no había ninguna clase de daño en él.
Aunque había algo que sí le molestaba, y es que todo parecía un poco más pequeño. Mirando a sus alrededores, confirmó que se encontraba en su cuarto. Era uno simple con un televisor en una mesita de noche, unas cuantas películas a sus lados y a los costados unos cuantos libreros, con lo que parecían ser historias, pergaminos llenos de polvo y mangas. Todo estaba como lo recordaba. Un poco aturdido todavía se comenzó a levantar, poniéndose las pantuflas en sus pies para no sentir el frío piso de madera. ¿Eran así de pequeñas? Confuso preguntó a nadie en particular al comprobar que sus pantuflas le quedaban pequeñas, dejándolas al lado mientras se rascaba la cabeza. Ignorando eso, se encaminó hacia el baño de su cuarto. Todo estaba tal cual como lo recordaba, no había nada diferente. Con pereza y todavía pensando si los acontecimientos que pasaron ayer fueron un sueño o no, echó pasta dental en su cepillo y levantó la vista hacia el espejo. Una persona extrañamente conocida le devolvía la mirada a través del vidrio del espejo. Tenía el cabello rubio en puntas que le caían por sobre su rostro ocultándolo un poco, un rostro afilado y definido, 3 marcas de bigotes en cada lado de sus mejillas, y lo que más lo impactó fue ver sus ojos de diferentes colores y detalles. Mientras que uno era completamente azul eléctrico con la iris alargada y afilada como la de un animal, el otro era de un color rojo sangre con un pequeño punto negro en el centro, mientras 3 especies de comas negras estaban alrededor de la pupila. La mano de Naruto fue directo al cristal siendo imitado por su reflejo. No fue un sueño, dijo Naruto mientras veía en detalle su cara, pero su atención se vio dirigida inmediatamente hacia el ojo de color rojo con comas negras, el Sharingan de Tsuki-chan. Definitivamente nada había sido un sueño, todo fue real. O cero. Mientras Naruto se encontraba en el segundo piso de su hogar, revisando su cuerpo, en la planta baja donde los acontecimientos de anoche se habían desarrollado, se podía ver cómo todo había vuelto a la normalidad. Las paredes destruidas habían sido reparadas, no se podía ver ninguna clase de sangre en los alrededores, los muebles que habían sido destruidos estaban completamente reparados y sobre todo, y lo más importante es que no había ningún cuerpo decapitado por ningún lado. La cocina estaba como si nunca hubiera recibido algún daño o se hubiera desarrollado una pelea. Además de que la cocina completamente ordenada y limpia era algo realmente destacable, además de eso también había algo que era destacable y eso era la presencia de 2 hermosas chicas que bebían tranquilamente una taza de té. Estas chicas tenían el uniforme de la Academia de Kuo como prendas de vestir, además de que ambas usaban lentes en su rostro. También había una obvia diferencia de tamaños en ellas. Estas chicas son Tsubaki Shinra y Citrisona. Al parecer ya despertó, comentó Tsubaki mientras le daba un ligero sorbo a su taza. Sus sentidos de demonio le ayudaban a escuchar de forma más aguda. Eso parece, es bueno ya que estaba tardando demasiado en despertar, dijo la heredera del clan especializado en agua. Ambas siguieron bebiendo tranquilamente sus tazas de té durante un par de segundos más. ¿Cómo cree que se lo tome? Digo, ahora él no es humano. Además de ese cambio en su cuerpo, Tsubaki recordó el obvio cambio que había sufrido el chico que antes era el más bajo de toda la academia. Ahora él era un poco más grande que su amazona. Realmente no lo sé, Tsubaki, pero tengo mis teorías, 2 de hecho. La primera, él se sorprende y piensa que todo lo que le sucedió fue una especie de sueño, luego se da cuenta que no fue un sueño y en forma de no pensar demasiado en eso es aceptarlo rápidamente y proponerse una meta alta que lo mantenga ocupado del pensar que ya no es más humano.
Un pensamiento simple de una persona simple, fue la primera teoría de la pequeña chica. Tsubaki se sorprendió de lo rápida que era la mente de su rey. La segunda teoría que tengo por el momento y la más problemática, él se da cuenta de los cambios de su cuerpo y no le da mucha importancia, pero si se la da al hecho de que ya no es humano, él tratará que lo deje libre y como no lo aceptaré él tratará de matarme dentro de 2 meses, cuando ya tenga cierto nivel de poder y crea tener la suficiente fuerza para hacerlo. La de ojos violetas no parecía en lo más mínimo asustada con. En verdad no pensé que tuviera esa impresión de mí, Shitori-senpai. Tsubaki dio un pequeño salto de la sorpresa al ver cómo en el marco de la puerta se encontraba justamente de quien estaban hablando. Mirando a Sona, Tsubaki descubrió la ligera sorpresa en sus ojos, por lo cual dedujo que ella tampoco se había dado cuenta de la presencia del chico. Un incómodo silencio se produjo en el lugar. Glup, sin poder evitarlo la reina tragó un poco de saliva. Eso se debía a que el costado derecho del rostro que antes pertenecía al chico más kawaii de la Academia Kuo, se había ido, para dar paso a un rostro más varonil y adulto. En otras circunstancias él realmente sería guapo, pero el problema era esa especie de bandana con una placa de metal con el símbolo de un círculo en espiral con una punta de flecha a su costado. Un corte atravesaba la placa de metal y el símbolo de forma horizontal. El corte parecía intencional, además de que la bandana se encontraba tapando su ojo derecho a modo de parche. El resto de su ropa consistía en un chaleco verde oscuro con gorro y unos pantalones negros y zapatillas blancas. El silencio fue roto por una estoica Sona. ¿Desde cuándo estás ahí?, preguntó con curiosidad. Desde las teorías Shitori-senpai, respondió tranquilamente el rubio mientras se acercaba hasta un mueble de donde sacó una taza, azúcar y café. ¿Puedo preguntar qué hacen en mi casa? Y sobre todo, ¿qué significa lo que dijo con ya no ser humano? Sona se ajustó sus lentes mientras veía cómo el rubio preparaba una taza de café. Suspirando mentalmente comenzó a hablar. Para empezar, nada de lo de ayer fue un sueño. Todo fue real. Eso fue lo primero que debía de aclarar la pelinegra. A su lado Tsubaki asintió. Ya me lo suponía, respondió Naruto mientras se veía en el reflejo de una cuchara. Y con lo de ya no ser humano, es que tú la tarde de ayer, fuiste asesinado por un ángel caído, dijo seriamente, en tus últimos respiros de vida. Tu fuerte deseo por ver un mundo divertido me invocó a mí Tsubaki. Yo soy un demonio de clase alta y te reencarné como mi pieza de peón. Desde ayer moriste como humano y renaciste como un demonio. Se podría decir que ahora eres de mi propiedad. Después de todo, yo te reviví. Un silencio tenso se formó en el lugar. Sona al igual que Tsubaki, mostraron sus alas de demonio, las cuales eran negras y sin plumas, muy parecidas a las de un murciélago. Naruto se detuvo por un segundo, pero no dijo nada y siguió preparando su taza de café. En verdad esa revelación para Naruto no era muy sorprendente, ya había oído acerca de la nueva forma de los demonios, de incrementar sus números de manera rápida, humanos con ciertas habilidades o que llamaran la atención de ellos eran a menudo convertidos o reencarnados en demonios. Debo de agradecer a Ero Sennin por contarme de esto, aunque claro yo no le creía en ese entonces. Es gracioso cómo las circunstancias nos cambian la forma de pensar. Fueron los pensamientos de Naruto. Cerrando sus ojos levemente y concentrándose pudo sentir una nostálgica energía correr por su cuerpo en compañía por un nuevo tipo de sensación a la par de esa. Además ahora puedo comprender por qué puedo sentir mi chakra de forma tan consciente por mi cuerpo. Además de eso, también puedo sentir un tipo diferente de energía a la par. Esto es extraño.
Mientras Naruto estaba sumido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que había pasado más de un minuto en el cual no había dicho nada. Sé que esto es algo difícil de asimilar, especialmente para nosotros que alguna vez fuimos humanos, pero no lo veas como una especie de maldición, puedes verlo como una nueva oportunidad de vida, una en la cual puedes hacer lo que siempre has querido. Somos demonios, tenemos deseos y ambiciones, puedes hacer eso, persigue tus deseos. Naruto pestañeó un poco confundido al escuchar a esa chica hablar, si mal no recordaba era Tsubaki Shinra, la cuarta chica más popular de toda la academia de Kuo, mientras que las otras posiciones estaban ocupadas por Rias Gremory, Himejima Akeno y Shitori Souna, respectivamente. No se había dado cuenta por estar tan metido en sus pensamientos, pero quizás estas chicas o demonios, estaban pensando que él había quedado choqueado por la repentina revelación, pero ellas tenían algo de razón en pensar así, ¿estaba choqueado? Quizás un poco, pero no mucho, quizás haría caso a las palabras de la chica de ojos de diferentes colores, no, eso era algo imposible, no podía perseguir sus sueños de forma infantil mientras lo gritaba a todo pulmón, él no tenía un deseo, él tenía un propósito, un objetivo, aquel que le había dado de alguna forma la oportunidad de tener esta segunda oportunidad. Él no le debía nada a estos demonios, a quien le debía poder seguir viviendo era a Uchiha Tsuki, después de todo su deseo de ver un mundo divertido fue lo que las invocó. Yo no soy su propiedad, Shitori-senpai, ahora, Naruto habló de manera seria mientras su faceta de niño tímido y cobarde quedaba desechada. Salgan de mi casa. Un poco sorprendidas por el repentino cambio de actitud del chico, pero no demostrándolo, las chicas del clan Citri se levantaron de sus asientos pero no se marcharon. Me temo que estás equivocado, tú ahora eres del clan Citri, mi nombre no es Souna Shitori, era solo una fachada para los humanos, yo soy Sona Citri heredera del clan Citri de los 72 pilares demoníacos y tú eres mi propiedad, Uzumaki Citri Naruto ese es tu nuevo nombre, y no me iré de aquí sin que antes me respondas algunas preguntas. La postura de Sona fue firme al momento que cruzaba sus brazos por debajo de sus pechos copa B. Los ojos de Naruto se volvieron sin brillo al momento que resoplaba hacia el costado. ¿En verdad él es Uzumaki Naruto? Su personalidad es muy distinta de como antes, además que ese repentino cambio de apariencia. Un pequeño rubor apareció en el rostro de Tsubaki, si no tuviera ese parche, sería como el hermano pequeño de Kiba-kun, fueron los pensamientos de la peli negra de ojos de diferentes colores. Mientras Tsubaki tenía esos pensamientos, Sona y Naruto se miraban intensamente, era un silencioso duelo de miradas. ¿Sabes lo que es, un ángel caído? Preguntó Sona. La conocí anoche, esa raza, una respuesta rápida y sin detalles fue la que recibió por parte de Naruto. ¿Tú mataste a ese ángel caído? Sí, Naruto no tenía pensado mentirle en eso, pero tampoco tenía por qué darle más detalles. Sona arrugó levemente su frente ante las respuestas de Naruto. ¿Sabes por qué cambiaste de apariencia? No. ¿Tienes algún tipo de poder? No. ¿Ese ojo derecho, por qué cambio? ¿Quién sabe? Definitivamente no llegarían a ningún lado con estas preguntas y eso es algo que Sona se dio cuenta de inmediato, su nuevo peón no le tenía la más mínima confianza, no lo podía culpar, es por eso que a ella no le gustaba reencarnar a nadie que hubiera muerto, porque existía la gran posibilidad que ese nuevo demonio se convirtiera en un demonio renegado. Suspirando levemente debajo de los pies de Sona y Tsubaki, se formó un círculo mágico con el emblema del clan Citri, hecho por la propia presidenta del consejo estudiantil.
¿Kaicho qué hace? Preguntó una confundida Tsubaki. Sona la ignoró y miró hacia Naruto. Ahora el chico era de su mismo tamaño, quizás un poco más alto, 3 centímetros quizás. Sé que estás algo confundido y necesitas un poco de tiempo para asimilar todo esto, muy bien, te lo concedo, tienes todo este fin de semana para que ordenes tus ideas, nos vemos el lunes en la academia, que ahora seas un demonio no te deja libre de estudiar, adiós Chitri. Naruto. Cuando Sona dijo esas palabras, Naruto notó como las comisuras de los labios de la peli negra se elevaron levemente. Ella se había burlado de él. El círculo mágico brilló con fuerza, cegando a Naruto durante unos segundos, y para cuando ya hubiera recuperado la visión, estaba completamente solo en su cocina. ¿Chitri Naruto, se preguntó Naruto mientras se concentraba levemente, y desde su espalda surgían un par de alas sin plumas y completamente negras, iguales a las de Sona y Tsubaki. Yo soy Uzumaki Naruto, dijo al momento que hacía desaparecer las alas. Una vez más se encontraba solo en su hogar. Naruto suspiró mientras se llevaba la taza de café a la boca, arrugó levemente su rostro al sentir el sabor amargo de la bebida, mientras bebía de su taza de café, comenzó a subir las escaleras hacia el segundo piso, caminando tranquilamente llegó hasta su habitación pero no entró en ella, se quedó parado en el pasillo mientras observaba la lanza que se encontraba afirmada al lado de la puerta. Como diría alguien que conocí hace mucho tiempo, qué problemático, murmuró por lo bajo mientras le daba el último trago a su café. Academia Kuo, Club de Investigación de lo Oculto, 10:30 am, sábado. Aunque no lo pareciera, la Academia de Kuo nunca cerraba sus puertas, ni siquiera los días sábados o domingos, y eso se debía a las personas o más bien demonios, que venían a este lugar a reunirse, siendo unos de los clanes de demonios más importantes del infierno, aunque los que estaban aquí solo poseían el apellido de quien creó esa fama, los clanes Chitri y Gremory, aunque en este momento solo se podía observar al clan de demonios Gremory en su respectivo club, aunque fueran clanes aliados los Gremory ni los Chitri se rendían cuentas, se podría decir que si Ria Sosona agregaba una nueva pieza a su séquito, no tenía por qué ir corriendo a contárselo a la contraria. Por lo cual en estos momentos mientras rendía su informe de lo que había visto hasta el momento mientras cumplía con su deber de vigilar a Ido Issei, Tujo Koneko no tenía la más remota idea de lo que podría haber sucedido con su compañero de clases. Y eso es todo lo que vi Butch, informó la pequeña albina mientras se sentaba y comenzaba a comer de unos cuantos pasteles que estaban cerca de ella. La cara de Rías se había llenado de preocupación ante la mención de ángeles caídos, pero no era porque le preocupara el castaño de segundo año, sino más su preocupación se debía a su reina. Mirándola de reojo pudo ver cómo ésta se encontraba sonriendo y sirviendo un poco de té a Koneko, pero ella sabía que esa sonrisa era muy falsa, conocía demasiado bien a su reina para saber que ella estaba sumamente molesta y que lo único que quería hacer era desplegar sus alas y cazarlos, pero ella sabía que no haría eso, ella se lo había ordenado. Una voz la sacó de sus pensamientos y preocupaciones respecto a su reina. ¿Butch no ha sido invocada? La pregunta había venido desde los labios de la más pequeña de todas. Koneko la miraba con un sentimiento en sus ojos que no supo describir. A decir verdad, no, respondió de manera sincera mientras se llevaba su dedo índice a su mentón en un gesto pensativo. Koneko asintió en silencio y luego volvió a comer de sus golosinas.
La habitación quedó en silencio nuevamente mientras Akino se sentaba en un sillón y comía galletas al lado de Koneko, una sonrisa falsa siempre en sus labios que solo Rias podía ver. Kiba estaba un poco apartado mientras veía un antiguo libro sobre armas poderosas, mientras que Rias estaba sentada detrás de su escritorio pensando en qué hacer con respecto a Issei. El chico tenía altas probabilidades de tener un Sacred Heart poderoso, pero estaba siendo acechado por ángeles caídos quizás para matarlo o agregarlo a sus filas, no estaba segura. De pronto en medio de la habitación un círculo mágico azulado con un símbolo que reconoció como el del clan Citri apareció y comenzó a brillar con fuerza. Así que al fin llegas Sona, me preguntó qué te habrá entretenido tanto como para llegar tarde, fue lo que pensó Rias mientras sonreía levemente, su amiga era una maniática de la formalidad y para que llegara tarde algo realmente importante debía de haberla entretenido. Tal como pensó Rias, del círculo mágico se materializó la heredera del clan Citri, pero no estaba sola dado que a su lado derecho se encontraba su reina Tsubaki mientras que a sus costados se encontraba toda su nobleza, la pelinegra como era costumbre tenía su rostro estoico de siempre, una reina de hielo intelectual o más bien rey. Buenas tardes, lamento la demora Rias, estaba atendiendo cierto asunto, dijo Sona de manera tranquila mientras daba unos cuantos pasos y se sentaba en un sillón, su nobleza se posicionó rápidamente a sus espaldas. Luego me contarás de ello Sona, dijo Rias mientras sonreía con un poco de burla, veía un futuro de hacer que su amiga dejara de ser tan seria si la molestaba un poco. Quería que volviera a ser divertida. En efecto, después te hablaré de ello, dado que concierne a mi nueva pieza, esa información no solo tomó desprevenida a Rias, sino que a todos los presentes especialmente a la nobleza de la Citri que no estaba enterada que tendrían un nuevo compañero. ¿Quién es Sona-sama? Preguntó Momo una integrante de la nobleza de Sona. De seguro es Saji-san de segundo él era uno de sus candidatos, aportó su opinión Tsubasa otra pieza de la nobleza de Sona. Las demás integrantes del clan de Sona asintieron en acuerdo, Sona las miró de reojo y vio como todas asentían, ignorando eso miró en dirección donde sentía una fuerte mirada, sus ojos violetas se encontraron con un par de ojos dorados. Según la información que Tsubaki recolectó en esta semana, Tujo Koneko está interesada sentimentalmente en Naruto, no sé de dónde lo habrá conocido, según Rias, Koneko no es una chica a la que le interesen esas cosas, o así es como siempre lo ha demostrado, tendré que hablar de esto con calma si no quiero provocarla, no es que le tenga miedo ni mucho menos, es solo mi amistad con Rias la que me obliga a decir esto con más tacto, pensó para sí misma la heredera Citri mientras mantenía la mirada sobre esos ojos dorados. Bueno después hablaremos de eso, dijo Sona mientras volvía su atención hacia la pelirroja heredera del clan Gremori. Tienes razón, estuvo de acuerdo Rias mientras hacía una señal de manos con la cual Akino se acercó hacia ella con una carpeta con informes. Aquí tiene Butch, dijo Akino mientras le entregaba la carpeta y volvía a su puesto al lado de su rey. Esta acción había sido imitada por Tsubaki, quien también le había entregado una carpeta a su rey. Muy bien, con esto ya podemos empezar a rendir informes de nuestras actividades de este mes, de acuerdo a la alianza que mi clan Citri y el clan Gremori han formado con el fin de controlar y proteger esta ciudad. Sona habló con seriedad mientras se ajustaba sus gafas. Suspiró, Rias suspiró con aburrimiento mientras veía a su amiga tan seria, mirando a los costados pudo ver que los únicos que prestaban atención a lo que ellas estaban haciendo eran ella, Akeno,
Tsubaki y la propia Sona, mientras que el resto de la nobleza de Sona se había dedicado a conversar entre ellos o con Kiba y con Eko. Definitivamente Sona es muy seria con estos asuntos, deberíamos haberlo hecho en un baño japonés como había querido yo. Rías hacía como que prestaba atención mientras su mente se encontraba en otro lugar, mientras que Sona rendía su informe seriamente. Tsubaki lanzaba miradas ocasionales a Kiba, que estaba siendo acosado por las peones de la Sitri con Eko, que extrañamente había comenzado a prestar atención a las palabras de Sona mientras evitaba ser alimentada por las obispos Sitri, que la trataban como una mascota. Calles de la ciudad de Kuo, 12:20 p.m. Como era normal en una ciudad, una gran cantidad de gente se podía observar, caminando con paso veloz hacia sus destinos. También se podían observar a algunos que simplemente vagaban por las calles mientras observaban lo que ofrecían las distintas tiendas del lugar. También se podían observar a algunos adolescentes que estaban en citas amorosas. Mientras veía a todas esas personas, Naruto, que estaba sentado en un banco cerca de la plaza del lugar, no pudo evitar mirarlos con aburrimiento. Naruto vestía las mismas ropas de esta mañana, con solo la diferencia que ahora en su cintura se encontraba una especie de bolso pequeño. Además, en ambas piernas se encontraban dos estuches amarrados con vendas, y a su costado derecho se encontraba la lanza de la bestia. Obviamente estaba oculta por muchas vendas que la envolvían para no llamar la atención de los policías por porte ilegal de armas. ¿Un demonio?, me preguntó. ¿Qué irá a pensar Erosenin?, murmuró entre dientes mientras echaba su cabeza hacia atrás. Mami, mira, ese chico tiene algo en su ojo. Sintiéndose algo observado, el rubio volvió su vista al origen de esa voz para observar a una pequeña niña que le estaba apuntado con el dedo. Frunciendo levemente la frente, se dio cuenta que no llevaba la bandana tapándole su ojo Sharingan. Se la había quitado porque le daba un poco de calor llevarla puesta sobre la cara. Hoy era un día caluroso después de todo. No lo mires, debe de ser uno de esos lunáticos, oyó decir Naruto a la que debía de ser su madre. Mientras se volvía a cubrir su implante, Naruto tomó la lanza, que hasta hace unos segundos estaba en su costado, y comenzó a caminar sin rumbo por la plaza de la ciudad de Kuo, alejándose de todo el bullicio. Mientras caminaba por aquel parque, no pudo evitar pensar en los cambios que había sufrido su cuerpo. Obviamente no pudo evitar ver su radical cambio físico. Eso debía de ser por haber muerto, y el sello que había sido implantado en su cuerpo había desaparecido. Pero había algo que no podía ignorar, y eso era el increíble aumento en sus capacidades físicas. No estaba seguro si se debía a que nuevamente el chakra circulaba libremente por su cuerpo o por su reencarnación en demonio, además de que la luz del sol lo molestaba de sobremanera, haciendo pensar que las mejoras en sus capacidades se debía a su transformación en demonio. Aún así, con esa desventaja no importaba mucho, debido a que traía más pro que contra. Su oído había aumentado miles de veces su capacidad auditiva, y además podía observar con claridad en la oscuridad. Eso lo descubrió al observar en un callejón oscuro en el cual pudo ver sin dificultades. Pero nada de eso le importaba mucho que digamos. Su cuerpo ya era así, quiera o no. Además que sus ojos habían sufrido una especie de cambio. No estaba seguro si se debía al Sharingan o a la influencia de Kemonoyari, pero ahora podía ver con claridad los distintos tipos de energía que circulaban en el ambiente, y además de ver a ciertas criaturas que antes solo había oído hablar de ellas, yokai, ahora podía verlos claramente de distintas formas y tamaños. No parecían peligrosos dado que solo flotaban a su alrededor sin hacer mayor cosa.
Además que no eran muy grandes que digamos, hasta el momento el más grande era una especie de gusano del tamaño de un perro chihuahua. Según Ero Sennin, hay muchos yokai inferiores que circulan en el ambiente y que no poseen mayor inteligencia, pero que si un gran número de ellos se agruparan en un mismo lugar, formarían una existencia más poderosa que pondría en riesgo a las personas, un yokai de clase D. Definitivamente debo de agradecerle cuando vuelva. Naruto iba tan sumido en sus pensamientos que no se dio cuenta que había comenzado a caminar por cierto sendero del parque que no estaba muy concurrido. Había llegado hasta una especie de almacén abandonado, el ambiente había cambiado de forma drástica, ya no se veía ningún ser humano por los alrededores, y un ambiente pesado se había hecho notar. Solo en ese instante Naruto se dio cuenta que se había salido bastante del camino y del parque. Creo que me he perdido. Habló para sí mismo mientras se rascaba la nuca, además de que se siente un asqueroso instinto asesino. Justo después de decir esas palabras, la lanza de la bestia comenzó a vibrar en sus manos y un insistente zumbido se comenzó a escuchar en su cabeza. La lanza. Naruto miró sorprendido como la lanza se había elevado unos centímetros y todavía más al ver cómo las vendas que él le había puesto para que no la vieran eran enviadas lejos y sobre todo se sorprendió todavía más al sentir un increíble aumento de poder en su cuerpo. Su cabello también creció rápidamente y le llegó hasta media espalda. Definitivamente algo lo estaba acechando desde las sombras. En los árboles se pudo observar como un par de ojos completamente blancos se abrieron, estos centellaban maldad. Definitivamente hoy es mi día de suerte, ni siquiera son las 2 de la tarde, y una deliciosa presa ha venido por voluntad propia a mi nido. Estoy realmente excitada, mis hilos no dejaban de vibrar con cada paso que dabas al acercarte, pequeña presa. Una voz que definitivamente no era humana se dejó escuchar por todo el lugar. Los dos ojos que antes observaban a Naruto, cambiaron de color blanco a uno lila rojizo, además de que encima de estos dos pares más de ojos más pequeños se abrieron, una gran sonrisa con dientes afilados como los de una bestia se pudieron observar. Ero Sennin tiene razón, no presto atención a mi alrededor Tebayo, reprendiéndose a sí mismo, Naruto comenzó a observar en el ambiente en el cual se encontraba, el día soleado y algo caluroso en el cual estaba hasta hace solo unos momentos, se había ido. En su lugar un cielo de color púrpura se había hecho notar, no tenía nubes ni sol, los pocos árboles de verdes hojas por los cuales había estado caminando fueron reemplazados por árboles muertos y sin vida, podridos y horribles, además de que por cualquier lado se podía observar como una gran cantidad de finos hilos blancos se encontraban dispersos por todo el lugar, además de unos cuantos capullos de los cuales se podían observar como partes humanas sobresalían de los mismos. ¿Pero qué es esto?, dijo Naruto realmente sorprendido mientras daba unos cuantos pasos hacia atrás. Al hacerlo unos cuantos crack se escucharon mirando hacia sus pies. Vio que lo que se había roto era el cráneo de un humano que hace tiempo que había pasado a mejor vida. Esto realmente no tiene buena pinta, ¿no? Si te has asustado por eso, entonces seguramente ahora te aterrarás. No puedes huir a ningún lado, estás dentro de mi sello, no hay escape alguno una vez entras en él.
Aquí en este lugar yo soy la reina, morirás en este lugar. Poco a poco una figura comenzó a salir de entre los árboles. Lo primero que Naruto pudo distinguir fueron unas largas y delgadas patas tan negras como la noche, 8 para ser exactos, además de una gran calavera de color blanco. Lo siguiente que pudo distinguir fue unos grandes pechos seguramente de copa de D, que eran cubiertos por una fina tela de color morado, unos brazos semi-humanos dado que desde el codo hacia abajo una especie de caparazón del mismo color que las 8 patas, lo cubría por completo, además de que sus dedos eran afilados y peligrosos. Su abdomen era visible al igual que su ombligo, una especie de tela tapaba su intimidad. Su rostro era el de una joven mujer de al menos unos 20 años de edad, de cabello color Naruto. Estaba en presencia de una Arachne o mujer araña, una clase de yokai con la mitad del cuerpo de una hermosa mujer, mientras que su otra mitad es de una gigantesca araña. Este yokai se alimenta de cualquier ser vivo al envolverlos con sus telas, inyectándole un potente veneno que deshace todos los huesos y entrañas, dejando solo la piel intacta, para posteriormente comenzar a beberlo como una especie de batido. También suelen aparecer ante humanos jóvenes para copular y una vez terminado el acto procederán a comerlo. Naruto no dijo palabra alguna mientras miraba fijamente al yokai mujer que se encontraba delante de sus ojos. Estaba concentrado plenamente en ella, su mirada seria y sus ojos analíticos no se despegaban un solo segundo de esta nueva amenaza. Y dime, ¿cómo quieres morir?, preguntó la mujer yokai mientras pasaba uno de sus peculiares dedos por su lengua. La lanza de la bestia vibraba en sus manos. Academia Kuo, Club de Investigación de lo Oculto, hora 2:30 p.m. Eso sería todo lo que hemos estado haciendo durante este mes. Contratos, vigilancia y protección durante las noches como habíamos acordado. Lo más destacable sería la continua presencia de ángeles caídos durante la noche y los asesinatos de posibles poseedores de Sacred Gear. De hecho, ayer Koneko vio como un ángel caído hacía contacto con alguien que tengo en vista para ser mi posible peón. La que hablaba fue Rias Gremory mientras le extendía los informes a Sona. Esto era una especie de resumen de todo lo que habían estado hablando. Sona asintió mientras hojeaba los papeles. Si todo lo que has dicho concuerda con lo aquí descrito, en cuanto a mis acciones sería casi lo mismo. Contratos, vigilancia durante el día, donde las apariciones y actividades de los yokai se ha visto increíblemente activa, pero por el momento solo yokai de clase D o inferiores son los que han aparecido. Lo más relevante que el clan Citri ha hecho hasta el momento sería la inclusión de su nueva pieza de peón, dijo Sona mientras dejaba los papeles a un costado y se ajustaba sus lentes. Así que es un peón, comentó Rias al momento que dejaba los papeles que le había pasado su amiga al lado. ¿Y quién es? ¿Alguien de la academia? Sona asintió mientras sentía como todos habían dejado lo que estaban haciendo y se concentraban en ella. Nuevamente la mirada más punzante era la tujo Koneko. Sí, es alguien de la academia. Uzumaki Naruto de primer año. Cuando Sona dijo esas palabras la mayoría se sorprendió, dado que el chico más débil en apariencia sin rastro alguno de magia o algún otro poder se había convertido en su pieza. Las mujeres del clan Citri obviamente se les vino a la mente la imagen de un nervioso Chibi Naruto que veía con terror cómico como de su espalda surgían un par de alas. Suspiraron enternecidas. Ese chico sin duda era la mascota de la academia, el de las mujeres. Naruto, las miradas de todos se dirigieron a la siempre inexpresiva peliblanca que ahora había desechado por completo su apariencia de chica sin emociones. ¿Cómo pudo pasar eso?
Rías miró sorprendida a su torre, muy diferente de cuando la había conocido, sus emociones eran perfectamente visibles en su rostro, sin embargo antes de que ella pudiera decir algo o cualquier otro, Sona habló nuevamente. En efecto, la noche de ayer, Uzumaki Naruto fue seguido por un ángel caído hasta su hogar. No es un misterio que él tiene altas probabilidades de poseer un Sacred Gear, por lo cual, fue asesinado. Esa información congeló a todos. Koneko sintió como un balde de agua fría caía por su espalda, su mirada se dirigió rápidamente hacia donde se encontraba su rey. Ese sí, no le hubiera hecho caso a Butch, habría seguido a ese ángel caído, y yo pude haber hecho algo. Yo lo vi cuando estábamos en el puente, mientras vigilaba a ese pervertido de Eido Issei. Naruto, ante la sorpresa de todos, un aura azulada comenzó a desprenderse del pequeño cuerpo de la peliblanca. Los ojos de Rías se abrieron en shock al ver como un par de orejas de gato blancas aparecieron en la cabeza de su torre y una cola blanca salía desde su falda. Sus ojos dorados se rasgaron como los de un felino. «Koneko», exclamó con fuerza Rías mientras se levantaba de su asiento y daba unos cuantos pasos hacia la Nekomata. «Cálmate Koneko, tu verdadera forma». Los ojos de Koneko se abrieron levemente al observar una blanca cola que se balanceaba por sus costados. Su respiración se encontraba agitada, por lo cual dando grandes bocanadas de aire lentamente se comenzó a tranquilizar. Llevándose sus manos hacia su cabeza pudo sentir esas orejas peludas. «Lo siento Butch». Cerrando sus ojos y suspirando por última vez, sus orejas blancas y cola desaparecieron lentamente mientras se volvían a adentrar en su cuerpo. Suspiro. «¿Realmente te gusta ese chico, no es así?», dijo Rías mientras sonreía levemente al ver cómo la cara de su torre se volvía completamente roja. Sin decir nada, Koneko solo se volteó para que no vieran su rostro. PFF jajajajajajajaja. El rostro de Koneko solo se volvió más rojo al escuchar cómo pequeñas risas se escapaban de sus compañeros. Todos habían comenzado a reír a costa suya. Al parecer Tujo Koneko no será ningún problema mientras Rías esté cerca para mantenerla bajo control. Sona observaba con satisfacción cómo la callada chica volvía a su lugar y continuaba comiendo, claro, sin despegar sus ojos dorados de su persona. Fue en ese preciso momento que una idea surgió en la mente de la heredera del clan Citri. Si todo resultaba bien, quizás sí podría obtener algo más de información del pasado de su nuevo peón. Es interesante el ver cómo tu torre se ha puesto de este modo ante la sola mención que Uzumaki Naruto se ha convertido en uno de mis siervos. Me gustaría saber más de ello. ¿Acaso se conocen de antes? Los anteojos de Sona brillaron con fuerza al momento que sentía como el aura mágica de la Nekomata se elevaba. Ante la pregunta de la pelinegra, varios asintieron en de acuerdo, dado que parecía que la albina estaba interesada en el rubio, algo bastante raro debido a la naturaleza de la chica, y eso es algo que Rías se preguntaba también, el cómo alguien había logrado traspasar las barreras que esta chica había puesto y al parecer con suma facilidad. No tengo que responder nada. Kaich, ¿usted no me da órdenes? Los ojos de Rías se abrieron con asombro al escuchar a su torre hablarle con ese tono de voz a alguien de clase alta. «Koneko», exclamó Rías preocupada. «No te preocupes Rías, no me molesta», dijo rápidamente Sona mientras sonreía levemente con una sonrisa falsa en sus labios que nadie notó. «Gracias Sona, pero es verdad que yo también tengo curiosidad del cómo llegaste a interesarte por Uzumaki Naruto. Después de todo él es un humano común y corriente, hasta hace poco. ¿Te molestaría contarnos?», preguntó Rías mientras se acercaba hasta Koneko y acariciaba su cabeza. Fin del capítulo.